Perfecto. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. La verdad estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta sesión. Esta segunda parte del paper, que es un artículo insignia de este grupo de estudio, el Club de Estudio de Papers de Machine Learning, sesión 3, orgullosamente organizado por el Google Developer Group de la Ciudad de México. Mi nombre es Enrique Díaz, pero mis amigos y ustedes también, por supuesto, me pueden llamar Quique. En el pasado tuve la fortuna de trabajar y cofundar una compañía de educación y tecnología que se llama DBF. Hoy todavía sigue operando y, bueno, es un coding bootcamp que empezó siendo una serie de clases en persona y hoy nos encargamos de ofrecer contenido en línea para personas que están interesadas o interesados en aprender sobre código o machine learning. Y actualmente, adicional a eso, tengo que actualizar esta slide porque ahora ya tengo otra oportunidad de empleo en la que estoy trabajando con mucho LLMs, mucho machine learning y mucho vibe coding. Entonces, tal vez la próxima semana ya les platico en qué ando. Pero bueno, en mi tiempo libre estoy construyendo esta plataforma que se llama codeflux.ai. Codeflux.ai es un Duolingo, pero de AI Engineering, es decir, una plataforma para la generación Z que por lo general estamos ocupados y usamos aplicaciones móviles para poder consumir contenido educativo, bite-sized, ¿no? O sea, pequeñito, de diferentes fuentes. Es una aplicación móvil que por lo menos lo que tiene como objetivo es enfocarse en ayudar a que todos los que están interesados en conocer más sobre estas habilidades y estas tecnologías puedan de una manera mucho más amigable aprender con un esfuerzo consciente y constante todos los días, ¿no? Adicional a eso, parte de mi trabajo en comunidades, pues en el pasado me tocó bueno, actualmente soy parte del equipo organizador del Google Developer Group de la Ciudad de México, así como el grupo de usuarios de TensorFlow, también en la misma ciudad. Y me pueden encontrar en cualquier red social que se imaginen en Cogito versus Máquina. Ahora sí, les platico brevemente de estos logos que aparecen abajo de mi headshot. Son 4 historias muy breves que me encantaría contarles y eso creo que esto puede ayudar. Si bien es cierto, cada semana lo contamos, creo que es muy importante reconocer que puede que haya momentos en los que algunos de ustedes sea la primera vez que participan de este tipo de actividades, entonces por eso es que siempre tratamos de hablar en un principio de una breve semblanza del equipo que participa en estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que me gustaría contarles es que en 2009, 2010, junto con otros compañeros, organizamos y creamos y se oficializó eventualmente el Google Developer Group Android Plan, que no es otra cosa más que la misma clase de actividades que tenemos ahora mismo, jueves, viernes y sábado, pero lo hacíamos con menos consistencia y era muy enfocada en tecnologías Android. Eventualmente, como se habrán de suponer, Android se comió al mundo porque existen dispositivos Android en todos los lugares que se imaginen, hasta los muertos Google Glass tenían una versión de Android, la 4.0.4, y creemos que pues incluso hasta en algunos automóviles todavía tiene Google Car, ¿no? Google Auto se llamaba, o creo que Android Auto, algo así. Eso fue hace mucho tiempo, y tanto tiempo que no había todavía esta iniciativa de ingeniería aquí en la Ciudad de México, pero sí existían muchos grupos de ventas, al punto en el que durante unos años tuve la suerte de entrenar equipos de clientes grandes que compraban cientos de miles de dólares en pauta publicitaria, ya sea en la plataforma de Google o en mobile, para posicionarse. Y a esos clientes les ofrecíamos desarrollo a la medida o entrenamientos focalizados en aplicaciones móviles. Eso me llevó eventualmente a hacer consultoría para Google, para Motorola, Grupo Expansión, entre otras.
Ya un poquito más hacia 2014 fue cuando empecé a construir DBF, de 2014 al 2024 en octubre, que fue cuando ya terminé mi ciclo acá. Pero en el Inter, en 2019, DBF entró a un programa de aceleración organizado completamente por Google, y el enfoque, por lo menos para el equipo de ingeniería, era completa y totalmente hacia Machine Learning. Entonces, la realidad es que me enamoré de nuevo de la tecnología para ese momento, específicamente en la parte de Machine Learning e inteligencia artificial. Y de manera autodidacta me metí mucho. De hecho, aquí tengo este libro, lo tengo justo aquí abajo de mi computadora, la rosa que pueden ver acá. Y este libro, pues, es uno de los 3 más leídos o los 3 más comprados en Amazon en ciencias de la computación, y se utiliza sobre todo para programas de maestría en muchas universidades en el mundo, focalizadas sobre todo en inteligencia artificial. Entonces tuve mucha suerte porque de manera autodidacta estuvimos en DBF dando una vez por semana lecturas del capítulos de este libro, al punto en el que ya por 2021 tuve la fortuna de participar en un programa, en un certificado profesional de la Universidad de Stanford. Fue relativamente fácil porque ya tenía los conocimientos técnicos científicos de este libro, que me hizo que pudiera dedicar mucho menos tiempo. Sin embargo, pues sí requiere para cada uno de los cursos más o menos 200 horas, y eso pues obviamente lo hice en complemento con las clases que ofrecíamos y liderando el equipo o co-liderando el equipo de tecnología en 2021, 2023 más o menos. Y en 2023, mi último gran trabajo en DBF fue participar en un programa de aceleración en la ciudad de Nueva York, se llama Techstars. Particularmente nuestro objetivo en ese proceso, que fue de octubre a diciembre, nos mudamos a la ciudad de Nueva York, y el objetivo fundamental era tratar de encontrar cómo construíamos un programa enfocado a los latinas que están en Estados Unidos, que en términos de paridad de compra, y pues para darles valores econométricos, los latinos en Estados Unidos, por lo menos los mexicanos, que son alrededor de 45 millones de personas allá, son 4 veces el Producto Interno Bruto de todo México. Entonces, hace que sea un mercado muy interesante, muy atractivo, y eso fue lo último que estuve haciendo. Además de, obviamente, pues dar clases y estar enfocado en la parte de Machine Learning y AI. De hecho, me tocó lanzar un programa, el Master en Data Science y AI. Tuve yo la fortuna de poder participar. Déjame checar que por aquí bien. No, creo que todo bien. Entonces, bueno, ya entrando a detalle de cómo se ve el resto del programa, del club de estudio, de lectura de papers, creo que cometimos una fe de ratas en esta ocasión, porque el paper que decidimos compartir estaba bastante robusto, y en algún momento en la siguiente iteración nos va a tocar hacer un pequeño refactor. Nos vamos a enfocar tal vez en agregar algunos otros papers sobre Machine Learning tradicional, antes de meternos a Deep Learning con nuestro camarada Jan LeCun, ¿no? De hecho, son 2 grandes luminarias las que publican este paper, Jan LeCun y Joshua Bengio, que podrían muchos practicantes de la inteligencia artificial les llaman los abuelos del Deep Learning, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, es un gran reto. Esta sesión pretende, pues como siempre, agregar capas de conocimiento para que su proceso de aprendizaje, sobre todo para la lectura de papers, sea un poco más didáctico y menos doloroso, ¿no? Entonces, la sesión pasada, para poder evitar tenerlos aquí 3 horas en una sesión, lo que hicimos fue partir este paper de 46 hojas, de manera que más o menos pudiéramos ofrecer un contenido de muy buena calidad y sin perder de vista los contenidos que ofrece este artículo científico, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver una matriz informacional de cuáles son los papers que vamos a seguir estudiando. Por lo pronto, esto es como se ve, y bueno, para el día de hoy, 28 de marzo, vamos a seguir viendo este paper que se llama Gradient Based Learning Applied to Document Recognition Part 2.
que es básicamente un paper insignia de el Deep Learning y una serie de técnicas para resolver la creación de ingeniería de características de manera automática, como por ejemplo utilizando descenso de gradientes estocástico y al mismo tiempo la introducción a una arquitectura que ya la revisamos la sesión pasada, que se llaman redes neuronales convolucionales. Entonces, bueno, vamos a entrar. Antes de eso, avisos parroquiales, perdón. Todavía, de hecho, mi amigo Rich decía que estamos a muy poquitos lugares de que se acaben los espacios para el evento. Me encantaría que aprovechen esta URL y se registren. Justo dice Rich, si no se han anotado, apúrenle, ya no tarda en llenarse el registro, ¿no? Entonces, me encantaría que ahora mismo, si pueden, métanse a esta liga, regístrense y también compártanme sus correos electrónicos o su nombre aquí en el chat, solo para ya mandarles la invitación, porque tenemos lugares limitados. Creo que tenemos espacio para máximo 90, 100 personas y ya estamos a punto de llegar a esa meta. Entonces, me encantaría que si cerramos el registro, pues todos los que están participando en estas actividades semanales tengan la suerte de poder compartir con nosotros este espacio y obviamente pues les invitamos una chela o una bebida sin azúcar, porque yo no bebo, pero por supuesto vamos a comer un poco de pizza. Entonces, si me hacen ese favor, estaría fantástico. Es verdad, otra vez un typo, amigo Rich. Aquí lo volví a hacer, discúlpame. Si quieren, déjenme de una vez lo modifico. Sería muy valioso resolver esto. Sí, tienes toda la razón, amigo Ed. Es el 9 de abril. Teníamos pensado, en realidad, el jueves 10, pero ese mismo día nuestros camaradas del grupo del Meetup de Sopabase están participando y están haciendo también un evento. De hecho, si quieren, les podemos pasar antes de que se acabe la sesión del día de hoy la liga de este otro evento, porque sí también pinta que va a estar bien chévere. Tuvimos la fortuna, de hecho, de participar la última vez con ellos, de estar como invitados. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya, perdón. Estaba tratando de encender la luz, disculpen. Y por eso es que de última hora ya teníamos autorizado el evento para el día 10. Y de hecho, la actualización justo la omití, lo olvidé porque la semana pasada justo habíamos mencionado que era el día jueves 10. Pero ya evaluando opciones, pues justo lo que queremos hacer es, más que competir por participantes, queremos compartir. Entonces, mientras más personas puedan asistir de este evento, que sabemos que van a estar ahí, estaría padrísimo que nos acompañen. A algunos ya les llegaron sus confirmaciones, entonces si me hacen ese favor de registrarse y de avisarme aquí en el chat durante la sesión, estaría fantástico para poder ahora mismo, antes de cerrar la sesión, pues agregarlos, ¿no? Súper, amigo Raúl, gracias. Ahora mismo, en cuanto terminemos la sesión, antes de cerrar todo, me encargo de agregarte sin ningún problema, ¿va? Igual todos los demás que les interese participar y que sean de este grupo de estudio, pues tienen el pase Ultra VIP y ya les vamos a mandar ya su check-in, que es básicamente una invitación en el calendario de Google, así como lo hacemos con estas sesiones, lo mismo, ¿va? Y también recuerden, buenísimo, Vero, creo que ya te mandé, bueno, ahora revisamos, pero en teoría creo que a ti ya te mandé tu invitación porque digamos, las personitas que ya veía su perfil o que ya conozco o que me sé de memoria sus nombres y sus correos, ya debería haberles llegado. Va, buenísimo, amigo Eric. Bien, amigo Alain, les prometo que... sí, amigo Ed, a ti también ya te llegó confirmación, si no me equivoco. Bien, buenísimo, gracias, fantástico. Con mucho gusto, nos va a dar mucho gusto recibirlos en esta ocasión. Recuerden, para este evento no habría sido posible sin mi camarada y amigo Ricardo Lira de la Vega, que está por acá también. Entonces, también un fuerte abrazo, amigo. Gracias por impulsar esto también, que tú has sido un director responsable y un gran líder en este proceso. Entonces, gracias, Javier. Gracias por compartir. Mientras, igual voy a seguir avanzando porque tengo, pues, obviamente la noticia también que vamos a estar
una semana antes del Google I.O. Va, buenísimo, amigo Jorge Antonio. Fantástico. Genial, buenísimo. Igual con sus nombres ya puedo verificar rápido si ya tienen ustedes este registro. Y qué bueno que... Ah, sí, amigo Omar. Creo que también te mandé ya la invitación, ya la aceptación para que participes. Y les mencionaba, ¿no? La última semana, una semana antes del Google I.O., también tenemos otro evento y estamos ya a nada de poder cerrar ya oficialmente la agenda y el resto del contenido. Yo esperaría que para la próxima semana ya empecemos oficialmente a hablar al respecto de esto. Y también vamos a crear el RSVP para que puedan registrarse y tenerlo bloqueado en su calendario. Pero en principio, pues, es nuestro patrocinador Google for Startups, una chica originaria de Bogotá que trabaja en Google, que conocimos justo por el programa de Techstars. Nos está facilitando tener una sesión, pero aquí está todavía más padre porque estamos platicando con ella para que un ingeniero de Google pueda hablar sobre Vertex AI, que es esta plataforma autoadministrada para construir modelos de aprendizaje automático, mandarlos a producción y tener ahí toda la orquestación de servidores indispensable para estar hasta monitoreando nuestros algoritmos, ¿cierto? O nuestros endpoints, porque al final del día un agente inteligente no es otra cosa más que un endpoint, ¿no? Entonces, va a estar muy padre, igual todo, o sea, va a haber alimentos y va a haber diferentes amenidades, así como también seguramente vamos a estar compartiendo bebidas y alimentos para cotorrear en esta ocasión. Potencialmente ese podría ser como el cierre de nuestro grupo de estudio, pero vamos a ir checando porque justo como hemos estado cancelando ya una sesión de matemáticas para Machine Learning por un tema de salud del Sensei Giovanni y en esta ocasión porque estuvimos en el evento de Google, pues potencialmente estamos un poco ya retrasados en la agenda original que traíamos, ¿no? Ah, buenísimo, amigo Luis. Perfecto, ya te agregamos también en cuanto termine esta sesión, ¿va? Entonces, ahora vamos a hablar de los específicos de este tipo de actividades, como lo hemos estado mencionando para cada una de estas sesiones. La idea fundamental es jugar al salón de clases invertido. ¿Qué significa esto? Que en este momento estas sesiones van a ser algunos breves repasos de contenido que creemos que es relevante y al cual le estamos haciendo doble clic y nutriendo con diferentes recursos. La sesión pasada, por ejemplo, compartimos un Code Lab. De hecho, algunos componentes de la sesión fueron lecturas o contenido que vimos en el Code Lab. De hecho, fueron dos Code Labs, uno para redes neuronales convolucionales, entender un poquito de qué van las redes, este tipo de arquitectura, digamos, y también sobre el paper de Jan LeCun, ¿cierto? Y el Dataset MNIST. Entonces, la idea fundamental de este salón de clases invertido es que durante su tiempo libre, durante la semana, dediquen 1 o 2 horas de manera consistente, puede ser 4 días, 1 hora, o 2 horas, 2 días, pero la idea fundamental es que dediquen medio día de su tiempo en la semana a revisar el paper, a echarle un ojo. No necesitan leérselo todo, tampoco se trata de jugar a hacer la escuela tradicional, sino más bien como lo hace Andrew Ng, ¿no? Lo que te sugiere cuando empiezas a tomar el curso de CS2 Theory, el de Deep Learning que él llevaba, que está en YouTube. Lo que te sugiere para leer papers es que construyas primero conocimiento con el abstract, luego vayas a las figuras, y si las figuras te llaman la atención, entonces ya puedes leer o arriba o abajo de las figuras para poder familiarizarte con la información que vienen en los gráficos y después ir a detalle, ¿no? Digamos que usas las figuras como índice. Es una gran estrategia, la verdad. Y conforme conforme vayamos desarrollando mayor conocimiento, pues va a ser más fácil poder leer el artículo. Y a veces, pues como no es un proceso lineal, lo más saludable que uno puede hacer es enfocarse en las partes donde hay mucha densidad informacional, como son los gráficos, de manera que pueda ser más fácil adquirir la información que se está compartiendo. Entonces, bueno, el punto número 1 es que estudiemos juntos en línea.
Después tener este espacio donde todos y todas tenemos el micrófono abierto para poder hacer una pregunta, para poder conversar de algo, para poder atraer, por ejemplo, acá nuestro amigo Pablo Iván ya nos compartió su GitHub.io, de manera que hizo un resumen. Kudos de nuevo, amigo, para sobre todo, pues, desarrollar tu propio criterio y también tener recursos por si en algún momento estás transicionando de ser ingeniero de software a ser research scientist, data scientist o machine learning engineer, pues que tengas un portafolio, ¿no? Esto tiene mucho impacto y mucho valor, y además al final de la sesión, antes de subir la presentación, vamos a subir nosotros este resumen, ¿correcto? Entonces va a ser también de mucho valor para el resto de la comunidad. El punto número 2 es justo tener atendemos discusiones técnicas. Y finalmente, este check-in que toma unos minutitos antes de empezar con la parte técnica, también resulta muy relevante porque permite tener un espacio para saber cómo vamos, ¿no? Y poder entender cuáles son los cuellos de botella que llegáramos a tener. Entonces, bueno, como siempre, antes de empezar con la sesión, quiero abrir un espacio para preguntas y respuestas. Puede ser por el chat, puede ser por aquí por voz. Acuérdense que este es un espacio seguro. Pueden abrir su micrófono, abrir su cámara y preguntar directo, o si somos más introvertidas o introvertidos, escribimos en el chat y no hay ningún problema. Voy a dedicar 3 segundos. Si todo bien, entonces podemos proceder. 3, 2, 1, let's go. Entonces, siguiendo con el contenido de esta sesión, que por lo que veo ya son 7:05. Si les parece bien, podemos terminar a las 8. Tenemos 55 minutos para poder llevar el contenido de esta sesión. Creo que va a ser muy interesante porque hay muchos gráficos que estamos compartiendo para esta ocasión. Entonces, lo primero que les sugerimos es que revisen el Deep Dive de NotebookLM. Ya lo habíamos también compartido la semana pasada, y para darles una breve repaso de qué es NotebookLM, es uno de los productos más relevantes que tiene Google, y el enfoque que tiene esta plataforma es, tú le ingestas diferentes fuentes de información, tienes una interfaz de chat para poder preguntar cosas, o incluso tiene otra herramienta interactiva súper divertida, que de hecho o sea, uno de los resultados de este tipo de plataformas es que tenemos aquí un deep dive en audio, como si estuvieras escuchando un podcast, ¿no? Entonces, pues la idea de NotebookLM es que ustedes puedan, ya sea usar esta URL, o si no, crear su propia instancia en NotebookLM, ingestan el PDF, el archivo de Jan LeCun, y a partir de ahí le pueden preguntar lo que ustedes quieran. Le pueden incluso, por ejemplo, en nuestro caso, lo usamos para poder hacer los resúmenes de esta presentación. Es decir, en el pasado hemos usado ChatGPT for Omni para preguntar sobre cómo se ve un breve resumen de los papers, y obviamente, pues aparte vamos leyendo poco a poco las secciones diferentes. Pero funciona muy bien. La verdad es que si quieren, por ejemplo, tener una plataforma más interactiva que audio y video, como lo estamos haciendo ahora, o si ustedes también son el tipo de persona que les gusta verificar la información que están ingestando, que están consumiendo de este tipo de videos, o de este grupo de estudio, pues justo NotebookLM lo puede hacer muy bien, ¿no? Y bueno, también ahora sí podemos entrar a ver el detalle de la parte número 2 de este paper. Si ustedes le pican al título, los va a mandar directamente al recurso público para jugar con el archivo PDF y poder seguir leyéndolo. Recuerden que la sesión pasada, tuvimos la suerte de también revisar hasta un breve repaso de la arquitectura de NET5, pero bueno, el último tema antes de ese fue redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, para esta sesión tenemos, como pueden ver, pues son 6 puntos, por eso es que nos va a tomar cerca de 55 minutos terminar los 6 puntos de resumen, empezando por qué es la arquitectura LeNet, algunos gráficos, valores cualitativos y cuantitativos, y en mi humilde opinión, me parece que este es como el meollo, el punto más importante de valor histórico para la comunidad de practicantes de Machine Learning, porque
Hay una serie de diferentes técnicas más adelante, pero esta es la que más éxito ha tenido y me parece que también tiene mucho valor para la industria allá afuera, ¿no? Después, bueno, el punto número 6 es revisar esto que le llamamos sistemas globalmente entrenables. Ahorita les explico a qué se refiere con global versus local. Y redes de transformadores de grafos. Esto también es una técnica novedosa porque en vez de tener, digamos, vectores de conocimiento, como lo haríamos en el Machine Learning tradicional, lo que hacemos es guardar la información como grafos. Entonces, utilizando teoría de grafos, es mucho más fácil, por ejemplo, guardar valores que pueden ser vectores por sí solos, no pensando otra vez en el concepto de vector, tal vez en matemáticas, sino pensando en que tenemos una fuente, una base de datos tendiente a infinito que se puede guardar o que se puede abstraer como un grafo, con, ya saben, la teoría típica de un nodo y se llaman nodos y, si no me equivoco, vértices, ¿no? Entonces, está muy interesante porque es una de las primeras literaturas o papers que empiezan a hablar de esta arquitectura, donde en vez de tener contenido estático, más bien es el contenido dinámico el que persevera o es más relevante, digamos. Y también algo muy, muy importante de esto es que tenemos una arquitectura que justo es muy eficiente comparado con otros clasificadores allá afuera un poco más tradicionales, como los Support Vector Machines, un algoritmo lineal, por ejemplo, ¿no? Con pura álgebra lineal, y entre otros. El punto número 8 es, el 7, es aprendizaje basado en gradientes en este tipo de arquitecturas. Se llaman Graph Transformer Networks, ¿no? Y se trae a la mesa también porque un Graph Transformer Network suple la necesidad de hacer ingeniería de características, pero no solamente es la contribución del GTN, del Graph Transformer Network, sino que también se trajo a la mesa un algoritmo de optimización. Recuerden, pensando en los 3 procesos de un algoritmo de Machine Learning, que es elección de modelo, optimización al final, y en medio pues es la parte de ingesta del contenido con un dataset, ¿cierto? Entonces, aquí lo interesante es que el descenso de gradientes no solía ser tan popular hasta el momento en el cual se utiliza para poder optimizar una buena arquitectura, que en este caso, pues el modelo que estamos utilizando es un modelo de redes neuronales, con capas de redes neuronales convolucionales que te regresan un resultado y que además se sigue procesando, ¿no? Y ya finalmente la parte divertida, que aquí es curioso porque son puros bullets, no hay tantos gráficos, y si los hay, me parece que están más bien orientados a las técnicas que se aplicaron al paper, pero que resultaron no tan insignia como los 2 primeros que acabo de mencionar. Pero las 2 aplicaciones en el punto 8 y 9 es reconocimiento de escritura a mano en línea, es decir, sin tener que pasar por un preprocesamiento, ni tener que estar haciendo feature engineering por cada uno de los objetos que se están usando como dataset, ¿cierto? Y otro caso que también está muy interesante y que requiere otra arquitectura de redes neuronales adicionales, que es el sistema de lectura de cheques. Y bueno, si terminamos todo bien, pues podemos ir sin problemas a discusión y conclusiones, que también se trata de una serie de bullets que vamos a poder revisar hacia el final. Entonces, para recordarles que así como en la sesión pasada nos apoyamos de este Code Lab que construyeron hace unos años los camaradas de Google. El Code Lab se llama TensorFlow Keras and Deep Learning Without a PhD. Está muy interesante porque sí puede que esté un poco extenso, puede tomarnos hasta 2 horas. Lo que me parece muy relevante de todo esto es que para cada sección del Code Lab tienes una oportunidad de poder jugar con diferentes partes de tu diseño de algoritmos y sobre todo está muy orientado a personas que están recién empezando. Y no solo eso, para cada sección tenemos un Code Lab, un archivo PDF, un archivo notebook de Python que nos permite jugar con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tienes un pequeño
archivo de bienvenido a CodeLab, y desde que empiezas a jugar con el CodeLab, por ejemplo, si le picamos a este link, nos va a mandar directamente a ejecutar un pequeño ejemplo de Python Notebook, que ya está ingestando el dataset y ya nos está dejando jugar con el proceso que ya sabemos que implica partir el dataset en un dataset de entrenamiento, un dataset de prueba. Algunas veces, dependiendo de los autores que consultes, también puede haber un dataset intermedio, uno de validación. Pero bueno, también incluye afortunadamente código para poder entender y un montón de gráficos para explicar exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, vámonos directamente al punto número 5, la arquitectura de LeNet 5. Y en la sesión pasada recuerdo que habíamos dado un breve repaso y como que el libro que queríamos traer a la mesa de hecho, de Ray Kurzweil, que es un muy buen autor, y de hecho él es el creador junto con Andrew Ng se llamaba Google Brain, es decir, el equipo de investigación y desarrollo enfocado al proceso de creación de diferentes agentes inteligentes, pero utilizando Deep Learning, y que además pues era punta de lanza justo antes de ser de fusionarse con DeepMind, ¿no? Que es este otro laboratorio de investigación y desarrollo, pero que está en UK. Ahora se llama, de hecho, los dos equipos Google DeepMind, y se fusionaron tanto Google Brain como DeepMind, de manera que hoy, pues, las implementaciones más populares, incluso para darles contexto, ganaron el premio Nobel de química, si no me equivoco, y eso pues es algo que difícilmente puedes replicar. Es decir, el CEO de Google DeepMind, que además es muy inteligente, Denis Hassabis se llama, y CEO de DeepMind, y quien lleva uno de los que lleva el laboratorio, construyó un de aprendizaje profundo para tratar de inferir cuáles son las potenciales combinaciones de cadena de aminoácidos ramificado que pudiera eventualmente ayudar a predecir qué combinaciones de estos aminoácidos pueden producir fuentes proteicas, ¿no? Entonces, para no ir muy profundo, la razón por la cual estamos compartiendo este recurso de Ray Kurzweil es un libro que se llama How to Create a Mind. Pues de lo que habla en el primer capítulo es sobre cómo funciona el neocórtex. Lo mencionamos brevemente en la sesión pasada, pero hoy va a servir como buena herramienta contextual para poder eventualmente hablar de LeNet 5. Porque, bueno, como sabrán de imaginar, LeNet 5 no fue el primer paper que pensó en replicar cómo opera la retina dentro del cerebro, y al mismo tiempo también replicar cómo funciona un axón, cómo funcionan diferentes dendritas, que son componentes de una neurona, de la unidad mínima, digamos, de información del cerebro. Pero lo que me parece muy relevante es recordar que el neocórtex tiene de 20 a 40 diferentes algoritmos concurrentes que lo que están haciendo es tomando una pequeña pieza de información de todo lo que percibimos como realidad a través de la luz que entra en nuestra retina, y lo que hace nuestro cerebro es, de manera paralela, procesar toda la información que nuestros ojos reciben a través de fotones, la carga fotónica, y va construyendo pieza por pieza, al punto en el que cuando tu cerebro ya lo está, ya está capturada esa información en tu cerebro, todas las piezas se unen y terminan mostrando un poco, nos ayuden a poder construir eventualmente toda la, digamos, todos los símbolos y todas las observaciones comprobables de, por ejemplo, una imagen o un texto como el que tenemos acá, ¿no? Apple y Pear, de hecho, tienen más o menos la misma, o sea, las dos son frutas y tienen más o menos las mismas palabras o los mismos símbolos que conocemos como letras. Pero lo que es muy interesante es reconocer que, por ejemplo, nuestro cerebro, cuando ve el símbolo A, nosotros ya de manera inmediata reconocemos pues esta letra, pero la manera en la que nuestro cerebro está procesándola es que son diferentes partes de nuestro cerebro que están
en tiempo de ejecución, digamos en tiempo real, están tomando una piececita, ya sea, por ejemplo, una línea, la línea horizontal, o las líneas que están de manera inclinadas, y que 3 diferentes caminos neuronales del neocórtex están eventualmente combinándose para mostrar el estado final o el resultado final de la A, ¿no? Entonces, un poquito acá se puede ver un poco más a detalle de cómo aquí, justo como dice en la parte derecha, 2 diferentes patrones, de los cuales la A se constituyen, y 2 diferentes patrones de más alto nivel, que constituyen pues ya una letra, ¿no? Ya no nada más es el símbolo A, sino son diferentes símbolos que están combinados y que nos permiten mostrar y definir un nuevo símbolo, ¿no? Porque la A por sí sola también puede representar muchos valores o pueden tener muchas representaciones simbólicas en un contexto dado, pero cuando combinas la A, la P, la L y la E, en el lenguaje inglés, pues tienes un símbolo nuevo, ¿cierto? Y del lado izquierdo podemos observar cómo existe, digamos, los diferentes elementos de nuestro neocórtex que están procesando de manera paralela diferentes piezas de información de cuando vemos la palabra Apple, ¿no? Entonces, pues, todo esto es muy relevante para poder eventualmente enfocarnos en cómo está constituido la arquitectura LeNet 5, que por cierto, revisando ya más detalle el paper, justo cuando se describe el LeNet 5, y tengo una gráfica hacia el final, podemos inferir que pues así como hubo un LeNet 5, también hubo un LeNet 1 y un LeNet 4, ¿no? No hubo 2 y 3 porque pues hubo cerca de 20 iteraciones, tanto del dataset como de arquitectura de redes neuronales, hasta encontrar cuál era la mejor solución en términos de refinamiento del dataset, en términos de cuánta memoria ocupaba y también cuántos ciclos de procesador eran necesarios para resolver este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, pues se hizo diferentes, digamos, implementaciones tecnológicas para eventualmente llegar a una solución que tiene muy buena precisión, con muy poco espacio en memoria y con muy poco poder de cómputo. Por ejemplo, nosotros podemos observar que del lado izquierdo tenemos el símbolo del 5, lo que nosotros conocemos en el sistema decimal como el valor número 5, y pueden ver que en la parte superior tiene un símbolo que dice 28 por 28. El paper lo que dice es que originalmente hubo varias iteraciones del dataset, al punto en el que, de hecho, se llama MNIST porque se hizo una mejora, la M es de mejora. Y NIST es un centro de investigación y desarrollo de Estados Unidos que lo que estaba haciendo era guardar diferentes bases de datos para procesarlas. Entonces, es muy interesante porque parece que papers antes de esta implementación de John LeCun y de Joshua Bengio, lo que habían hecho era utilizar 2 fuentes de información para poder tratar de construir algoritmos que pudieran predecir cuáles eran los resultados para cada uno del digamos, dataset de ingesta, ¿no? Y lo que aquí se hizo fueron diferentes técnicas. Una de ellas que me acuerdo mucho es que se trató de, obviamente, como son dígitos escritos a mano, lo que se hizo fue primero centrar con un algoritmo de inteligencia artificial también, se centró el texto de manera que hubiera un padding, o sea, un colchón en los diferentes elementos numéricos, y se llegó a la conclusión de que 28 por 28 era muy buen tamaño, porque se hizo más grande, por ejemplo, en otras versiones anteriores del mismo dataset y no tuvo el mismo resultado, y ya se dieron cuenta que de un tamaño de 28 por 28 era el tamaño que estaba generando los resultados más significativos y valiosos. Recuerden aquí que además de digamos, estas características de entrada, los input features, también se transforma este mapa de bits en diferentes capas, ¿no? Lo que le llamábamos redes convolucionales o una capa de redes convolucionales para poder identificar los edges, o sea, como que las orillas del símbolo, ¿no?
En este caso, como pueden ver, pues está de hecho en negativo, es decir, el fondo está en negro y el símbolo original está en blanco. El dataset original está todo con fondo blanco y escala de grises, pero la manera en la que representamos el valor más fuerte, digamos, en un mapa de bits es obviamente en negro. Entonces, este es un negativo. O sea, para este caso ya se le aplicó una convolución, si somos muy precisos, ¿no? Y recordar que este elemento que tiene entre paréntesis ReLU, lo que está tratando de expresar es que se trata de un algoritmo de optimización que se define como rectilinear linear unit. En vez de usar una función senoidal para poder comprobar que aquí existía valor o falta de valor, se utiliza un ReLU. Aquí viene, si no estamos muy familiarizados con el componente, el concepto de ReLU, aquí lo podemos ver rápidamente, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, esta es una función senoidal que típicamente es un poquito menos eficiente comparado con el algoritmo ReLU. Déjenme buscarlo, por aquí está. Aquí está otra vez una función senoidal, su fórmula matemática. Aquí está, ¿no? Activación ReLU. Miren, la diferencia fundamental es que, a diferencia de la función senoidal, que a través de la ley de distribución de poder necesitas muchas características para poder eventualmente hacer que se active. Aquí nada más, digamos, estás perdiendo precisión con el único objetivo de transformar la función de activación como algo binario, ¿no? Entonces, en vez de tener una función senoidal, tienes una función rectilínea y la manera en la que lo mandas a llamar es literalmente así. Cuando tú construyes tu red neuronal utilizando Keras, tú simplemente le pasas como valor activation igual a ReLU o activation igual a sigmoid, ¿no? Entonces, pueden revisar este CodeLab. Se los voy a mandar aquí en el chat, solo para que aquellos que no tengan un contexto, pues lo puedan verificar sin problemas, ¿no? Y bueno, regresando aquí un poquito, esto ya, si no me equivoco, lo habíamos visto brevemente, justo casi terminando nuestra sesión, pero además de poder tener una capa convolucional, aquí hay otra arquitectura o como pueden notar, 5 diferentes nodos de redes neuronales, ¿no? 5 capas diferentes. Entonces tienes la capa convolucional, tienes una capa de pooling, que el pooling básicamente lo que hace es reducir el tamaño de nuestra imagen, con la única funcionalidad de poder encontrar más características que puedan existir dentro de mis input features, ¿no? Dentro de mis símbolos de 28×28. Tienes otra capa convolucional para poder encontrar dentro del pooling layer diferentes características que tal vez no eran tan fáciles de reconocer en una capa convolucional más grande. También se le construye un feature maps, un mapa de características, y la función de activación es ReLU también. Y aquí se le aplica un max pooling. No sé si se acuerdan de qué era el max pooling, pero básicamente también lo tenemos acá. Déjenme ver dónde está exactamente. Aquí está. Miren, ¿se acuerdan que lo que estábamos haciendo era tratar de construir más capas de conocimiento con una, digamos, generalización de los textos, bueno, en este caso del mapa de bits? Pues justo el max pooling nos permitiría, en teoría, aquí debe de estar, si no es que no lo veo por acá. El max pooling nos permite, en teoría, construir, digamos, o hacer más pequeño el valor informacional que tenemos de una fuente original, de manera que podamos, por ejemplo, entrenar o tener menor procesamiento o incluso memoria necesitada o requerida, ¿no? Y finalmente, el último componente de nuestra red neuronal,
es este elemento que es el dropout, que es una manera en la que tú evitas que la red neuronal memorice los componentes para cuando llega un objeto nuevo, pues no tenga tanto error, sino que pueda más bien tener generalización del conocimiento, ¿no? Que ese es el objetivo fundamental de nuestros algoritmos al final del día. Y al final, de hecho, justo chequen cómo en el dropout también se aplica una técnica de aplanado. Es decir, tú ya tienes varias capas y tienes información hasta acá. Vas a desconectar unas cuantas neuronas en este último caso y finalmente haces el aplanado, que representaría, imaginen que el aplanado se llama flattening porque figúrense que tienes un tensor de 3 dimensiones o de 20 dimensiones, que es creo que el mejor ejemplo, y lo que quieres hacer es, de nuevo, entrenar tu algoritmo o verificar la eficiencia de tu algoritmo con la menor cantidad de información necesaria. Entonces, un algoritmo de flattening lo que hace es reducir la capacidad necesaria de cómputo, de manera que, pues, con menos información sigas teniendo valor informacional de tus feature maps, ¿no? Y finalmente se le aplica un algoritmo softmax, que ahorita se los voy a mostrar. Este sí está acá, este sí me acuerdo. Aquí está, ¿no? Básicamente el algoritmo softmax es la manera en la que hoy actualmente estamos tratando de reconocer. Miren, de hecho ya vieron el flattening, aquí el flatten dice acá. Estamos aplanando, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tienes un vector de 3 dimensiones y el flattening sería transformar este vector de 3 dimensiones a un elemento como un vector nada más, ¿no? Y cuando, aquí está el pooling, Global Average Pooling. Lo que hace Softmax es básicamente ayudarnos a encontrar cuál es el objeto que más se parece a nuestro, aquí está el Max Pooling, no lo había visto. El objeto que más se parece a la fuente de información, ¿no? Déjenme ver si aquí viene. Aquí viene el dropout, pero si no me equivoco, en alguna parte hasta viene la fórmula matemática. No está hasta acá en el punto número 4. Miren, aquí está, ¿no? Esta es la fórmula del softmax y lo que tratamos de hacer es entender con el feature maps, es decir, las características del objeto nuevo que estamos tratando de clasificar. Vamos a tratar de encontrar con el dataset que utilizamos para entrenar a qué se parece más, a un 0, a un 1, a un 2, así hasta el 9, ¿no? Entonces te va a dar un resultado más cercano a 1, aquel objeto que se parezca más. Vean, aquí justo se utiliza, obviamente, esto que le llamamos algoritmo de entropía cruzada, que en el paper, irónicamente, se utiliza otra técnica. Empieza con Vitruvi, algo relacionado así, que también, de hecho, es irónico porque es muy poco usado hoy en día. Hoy, la que más se utiliza, así que tiene menor requerimientos de cómputo, es la entropía cruzada y el algoritmo softmax, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que haces es, a través de hacer una sumatoria de todas las respuestas de tu descenso de gradientes, vas a poder calcular o computar las probabilidades actuales y aplicas esto que se llama one hot, es decir, buscas cuáles son las probabilidades calculadas de cada uno de los objetos, lo pones en contraste y, por ejemplo, si tú estás midiendo por aquí, en el caso un número dado, lo que tú vas a tratar de verificar es de todos los que tienen valores del 0 al 1, cuál es el que se acerca más a 1 y, por ejemplo, en este caso ya calculamos que el valor más cercano de 0.8 como resultado es el 6, entonces tenemos un 80% de probabilidad de que este objeto que acabamos de ingestar, que se transformó en feature map, tiene un 80% de probabilidad, ¿no? Y este valor no lo vamos a guardar con un valor discreto, más bien hacemos one hot encoding, es decir, este es el que ya decidimos que es el que más se parece, voy a poner en 0 todos, y este voy a transformarlo en 1 y todos los demás están en 0. Es básicamente lo que está haciendo este pequeño algoritmo, ¿no? Y finalmente, pues ya tienes el resultado final, que te da como una predicción o una probabilidad de cuál es el objeto que parece lo más.
Entonces vamos a hablar brevemente, ya vámonos a los bullets. Después de estos bullets nos vamos a ir directamente a unos grafiquitos, porque el paper justo lo que trae son unos benchmarks, una serie de gráficos y de expresiones, tanto a nivel de cómputo como a nivel de memoria, para poder darnos y demostrar que pues LeNet 5, más allá de las 20 iteraciones que se hizo con el dataset y LeNet 1 y LeNet 4, que fueron diferentes arquitecturas, llegó a tener una buena precisión y algo bastante decente para poder publicarlo, ¿no? Y obviamente, pues siempre tratando de utilizar la menor cantidad de cómputo necesario. Qué loco, me salió una notificación. Entonces, bueno, la arquitectura de LeNet 5 lo que tiene son, como lo vimos anteriormente, convoluciones, subsampling o submuestreo, y finalmente hay conexiones totalmente conectadas, ¿no? Al final, justo antes del dropout, tenemos ya una arquitectura que está conectada. Y recordemos que aquí lo que le llamamos mapa de características es unidades en una capa que comparten el mismo conjunto de pesos. Es decir, nosotros vamos a utilizar una muestra o un objeto nuevo en nuestro dataset de prueba, pero ya vamos a contrastarlo con el dataset de entrenamiento. Es decir, vamos a verificar si el dataset es de 60,000 observaciones, podríamos guardar 50,000 para entrenarlo y 10,000 para probar, ¿no? Entonces, tomas uno de los 10,000, lo comparas y lo contrastas con los otros 50,000, y justo el mapa de características se refiere a este objeto, al dataset ya ingestado, para poder determinar a qué se parece más mi nueva observación. Y otro tema, otro bullet importante es que el concepto de reducción progresiva de la resolución espacial y aumento de la riqueza de la representación. ¿Qué trata de decir acá? Pues que, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales y el max pooling fueron técnicas que se tuvieron que agregar. No existían, por ejemplo, en el LeNet 5, pero nos estaba dando LeNet 1, por ejemplo, un resultado que no era tan satisfactorio como la última iteración. Entonces, cuando hablamos de reducción progresiva, estamos hablando de este proceso donde tienes un pooling layer que se aplica dos veces. De hecho, como pueden observar, es convolution layer y luego un pooling layer, otra vez un convolution layer y un pooling layer, ¿no? Se hace una doble reducción y doble convolución para poder encontrar nuevas características de la observación que estamos tratando de clasificar. Y pues eso aumenta la riqueza de la representación de la información, ¿no? Aquí, como podemos ver, justo es una muy buena manera de demostrar cómo está construido básicamente el feature maps con la nueva observación que se está tratando de predecir. Esa observación, como pueden ver, pues es una matriz, es un largo y un ancho de 28 píxeles de largo por 28 de ancho. Lo que hacemos es un flattening, es decir, lo transformamos en un vector, perdón, y ese vector pues va a tener un valor de 784 píxeles, que es 28 por 28. Ese vector después ya se va a comparar y contrastar con las últimas neuronas que tenemos ya precargada, digamos, cierto peso. Recuerden que cuando hablamos de peso estamos hablando de valores corroborables a través de inmediatos de entrenamiento, y cada una de las últimas capas que están justo a punto de comparar y contrastar mi vector, lo que están haciendo es tratar de computar o calcular las probabilidades que hay de que se parezca a un 0, a un 1, a un 2. En este caso, este es un 8. Entonces, el algoritmo Softmax nos va a regresar un valor muy similar o muy cercano a 1 o más cercano a 1 que los demás, en el caso de la neurona que tiene guardado el peso del valor 8, ¿no? Entonces, bueno, el bullet que pusimos acá es LeNet como un ejemplo de cómo las redes convolucionales pueden sintetizar su propio extractor de características, que esto también es el gran takeaway en las conclusiones de LeNet 5, ¿no? Creo que está duplicado, perdón, déjame lo mato una vez. Iba a agregar, supongo que algo más, no sé. Y acá, por ejemplo, ya la siguiente slide, lo que justo platica un poquito, es que también viene en el paper un poco lo que se tuvo que hacer en términos de ingeniería de características, no para otra cosa más que el dataset. O sea, no se utilizaba ingeniería de características para poder determinar qué era lo que estábamos clasificando, digamos, para poder tener un extractor de características exitoso,
sino para mi dataset, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que LeNet 5 ingesta un dataset normalizado en tamaño con diversos datasets para la correcta clasificación de los dígitos. Es decir, como les comentaba, ¿no? El problema que tenían soluciones anteriores a LeNet 5 era básicamente que estaban usando dos datasets sin normalizar y sin tratar de hacer un esfuerzo consciente para que los números pudieran tener suficiente espacio y poder comparar y contrastar sus características, que en este caso muy particular, como se tratan de mapas de bits en colores, en escala de grises, no es RGB, sino es simplemente del 0 al 256, pensando, del 0 al 255 para ser precisos, pensando que el 255 representaría, por ejemplo, en mi vector de 784 píxeles, el primer objeto tiene un valor de 255, ¿no? El segundo, pues como se ve que está oscuro, en gris, puede ser cualquiera menos 255, puede ser más cercano al 100, del 1 al 100 tal vez, y así es como podemos hacer comparación y contraste, ¿no? Y como mencionaba, pues se hizo una ingeniería interesante, se tuvo que hacer hasta 20 iteraciones a nuestro dataset y a la arquitectura con prueba y error para eventualmente llegar a un valor tan exitoso como lo vemos acá. Híjole, no se alcanza a ver muy bien, tal vez podría darle zoom, pero pues básicamente aquí tenemos una tabla de clasificación de cuánto es, justo el foot, el foot line dice error rate en el set de prueba de varios métodos de clasificación. Incluso hay uno, se hizo prueba con esto que llaman Deslant, que significaría que cada una de las observaciones de dígitos del 0 al 9 no siempre estaban completamente centrados, pero más que centrados, no todos estaban alineados, ¿no? Algunos estaban chuecos como o girados 90 grados, y esos también, pues, obviamente representan más poder de cómputo, porque puede ser el mismo objeto, pero está simplemente, el vector está siendo diferente a tal vez el original que estaba utilizándose como dataset de entrenamiento, ¿no? Entonces también los clasifica, pero como pueden ver, los que están hasta abajo, por ejemplo, la comparación más relevante acá es LeNet 5 con LeNet 5, pero con el dataset sin haber hecho el acomodo de las diferentes observaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque LeNet 5 ya lo que hizo fue ajustar todos los números de manera que estuvieran más o menos alineados versus unos que no lo están, y hay un 15% de eficiencia en LeNet 5 con el dataset ya alineado, entonces vale la pena pues hacer este alineamiento, ¿no? Aquí también tengo dos objetos. Aquí básicamente es otra grafiquita, es la figura número 12 del paper, que lo que demuestra es un poquito requerimientos de memoria medido en número de variables, es decir, como la arquitectura misma lo que está haciendo es construir capas de redes neuronales, esas redes neuronales no son variables, es decir, son objetos en memoria, pero que no los puede, digamos, a nivel computacional, no están almacenados en ningún lugar, sino que se utiliza, no estoy seguro si es la memoria RAM, pero también se puede considerar como un buen benchmark, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver de los que se ven más grandes es el RS-SVM, ¿no? Que es básicamente una máquina de vectores de Support Vector Machine, una máquina de soporte vectorial. Y aquí tenemos justo abajito un dataset que me parece que es de 28 por 28 y 1010, ¿no? Y vemos cómo tiene 795 y 650 diferentes variables, mientras que, por ejemplo, LeNet 5 e incluso LeNet 4 tienen hasta 60 diferentes variables para poder llegar a tener un resultado incluso superior, como lo vemos atrás, ¿no? Déjenme matar esta... se quedó ahí. No, es la misma slide, nada más que creo que le puse una animación, supongo. Sí, creo que sí. Bueno, y el último gráfico que me parece relevante tener acá es que una vez que ya pudimos, digamos, entender la dimensionalidad de LeNet 5 con esta arquitectura, doble convolución, doble pooling layer,
Otra particularidad de esta arquitectura es que es resistente al ruido. No se alcanza a ver tan bien, en el paper creo que está mucho mejor detallado. Déjenme ver si les puedo mostrar. Vámonos, si quieren, rápido a esta partecita. Es que no se alcanza a ver, lamentablemente. Pero el motivo de mostrarles esta gráfica... Ah, caray. Ah, está cargando. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Va a tardar un poquito. Está como muy lenta mi computadora con un archivo PDF, no lo puedo creer. Bueno, este es un elemento muy similar, ¿no? A lo que tenemos en la presentación. Un poquito más abajo. Bueno, ahí se ve un dataset, pero utilizando ASCII. En vez de usar un dataset escrito a mano, usas ASCII. También se aprobó. Aquí está la figura 4. No, estos son como valores de pérdida y valores el error rate, ¿no? El porcentaje de errores que tiene con diferentes datasets. Miren, aquí está el gráfico que les mostré anteriormente. Y aquí justo el texto de esta parte del paper justo explica cuáles fueron los diferentes algoritmos de clasificación. La diferencia entre un boost LeNet, por ejemplo, versus LeNet 5. Aquí viene el tema de la memoria. Y ya justo abajo, debe ser aquí. Justo aquí viene un gráfico muy, muy interesante porque, bueno, de lo que explica el paper es sobre cómo este algoritmo de redes neuronales convolucionales y pooling layers nos permite ser resistentes al ruido. Miren, justo acá se alcanza a ver. Este está muy chido. Ahorita que cargue les debería demostrar. Caramba, ya me pasé. No, sí, ya me acordé, es aquí, adelantito. Aquí. Miren, les voy a dar un poquito de zoom, muy, muy breve, pero quiero mostrarles algo muy importante. Por ejemplo, este es el objeto 4. Lo que aparece en grande en gris es el objeto que se está usando para, digamos, el objeto a predecir, ¿no? El que está arriba debe ser una minificación del objeto original. Híjole, se me va a trabar la compu. Ya. Y del lado izquierdo tenemos las diferentes convoluciones y las minificaciones, es decir, las capas de pooling. Entonces es muy interesante porque lo que estamos haciendo con el pooling, por ejemplo, es crear versiones más chiquitas del mismo objeto original para poder con esas versiones más chiquitas encontrar diferentes características y al punto en el que ya existe entropía o muchos elementos que ya no puedan ser reconocidos por nuestro agente, ¿no? Pero también, digamos, las que aparecen justo a las orillas de este valor número 4 son las convoluciones, es decir, algunas convoluciones nos permiten agregarle, cambiar las características del objeto original para poder encontrar sus límites, los límites del mismo objeto, ¿no? Y en algunos casos también, por ejemplo, el objeto original que se está tratando de clasificar puede tener un poco de ruido. Y lo que es impresionante de esta arquitectura es que no importa el ruido que tenga, si el ruido es ajeno al mapa de características que se está usando para poder entrenar el agente inteligente, nuestro algoritmo de redes neuronales, igual no va a afectar. Y eso me parece que es justo muy, 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 muy relevante.
Vean aquí, por ejemplo, este objeto número 3, ya está dándonos un valor, nos da una predicción de que el objeto es un 3 y está haciendo varias convoluciones, y justo las convoluciones y los diferentes objetos que se están usando es lo que nos permite eventualmente saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y bueno, es este gráfico básicamente. Entonces, eso nos lleva, y estoy observando que me están quedando nada más 12 minutos, entonces vamos a tratar de meter la velocidad a esta última parte. Ya no tenemos muchos gráficos que mostrar y creo que el meollo de todo el paper está relacionado a este tema pasado y a este que estamos a punto de empezar a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que llamamos sistemas, bueno, lo que el paper habla como sistemas multimódulo y redes de transformadores de grafos. Los GTNs es algo muy interesante porque, como mencionaba en un principio, en vez de tener características estáticas creadas por el Machine Learning Engineer o la Machine Learning Engineer, lo que tienes es un grafo como herramienta para poder almacenar la fuente de verdad. Y de esa manera, entonces, se vuelve un objeto completamente dinámico que automáticamente va cambiando sus pesos y su learning rate, ¿no? Que es otro elemento muy importante porque estamos utilizando como algoritmo de optimización un descenso de gradientes estocástico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablando de sistemas multimódulo, esto es muy rápido, son puros bullets. Los sistemas de reconocimiento de documentos reales se componen de múltiples módulos. O sea, en vez de tener, este es el ejemplo creo que más claro, y el que viene en el paper también funciona. Déjenme le doy zoom out para que no se nos muera la computadora. Este de acá, se me olvidó poner este de acá. Este componente que aparece en la figura 14 es una manera muy bonita y muy simple de expresar los sistemas multimódulo, ¿no? Porque las redes neuronales justo fungen como si fueran grafos, se les llaman acyclic directed graphs, ¿no? Que básicamente nos permite poder resolver problemas de grandes cantidades de datos de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque en algunos casos, así como nuestro neocórtex opera, lo que vamos a necesitar son cálculos de manera concurrente que nos van a ayudar a entender la probabilidad de existencia de un objeto o la nulidad del mismo. Entonces, este gráfico que aparece acá tiene mucho sentido y es de mucho valor, porque podemos ver cómo la variable z, pues es el valor de ingesta, pasa por dos procesos, la función 0, que recibe o que calcula el coeficiente x, piénsenlo como básicamente un primer proceso que nos va a ayudar a, esta multiplicación de matrices nos va a ayudar a entender qué probabilidad existe de que z sea un valor del 0 al 9, ¿no? Luego, ese mismo resultado se vuelve a ingestar ahora con dos elementos, a x1 y x2, pero ya el x1, el nodo que va, o más bien el vortex que va hacia f1, está también multiplicando el peso, es decir, esta red neuronal ya constituye una fuente de valor informacional para poder constatar qué es lo que existe en Z. Y bueno, así conforme lo vamos leyendo, lo que podemos observar es que se tratan de procesos que no son paralelos, perdón, que no son seriales, sino paralelos, ¿no? Es el paradigma opuesto. Y de hecho, este gráfico, por muy simple que ustedes lo puedan ver, me recuerda mucho a lo que hoy está muy en boga, muy de moda, que lo publicaron y preguntaron en Discord, ¿no? Las arquitecturas multiagente. ¿Por qué? Porque hoy, ya con el poder de cómputo que tenemos y con el modelo de Transformers, que es el paper que vamos a leer la próxima semana, el de Attention is all you need, podemos construir para cada uno de estas funciones, función 0, que es una multiplicación de matrices de F0 con X0, podemos, en vez de tener cálculos o agentes o pesos o funciones, lo que podemos tener es un LLM. Entonces, imagínense que para cada cuadrito tenemos un LLM que hace algo muy específico. Y ahí es donde se pone muy interesante porque, como se podrán imaginar, pues las soluciones de, sobre todo, digamos, punta de lanza, típicamente sufren un proceso cíclico. Es decir,
Puede que hace 60 años estaba muy de moda el aprendizaje profundo, el deep learning, pero hubo un AI Winter por Papert y por nuestro amigo director del MIT, que publicaron el libro Perceptron y ¡pum!, dejó de volverse popular y empezó el ecosistema global a enfocarse en algoritmos que requerían de menos, digamos, análisis probabilístico y más orientado al aprendizaje automático usando aprendizaje estadístico, ¿no? Y es muy interesante porque justo lo que traemos acá, el grafiquito que les acabo de mostrar, pues básicamente nos permite entender, no creo que lo tengo más adelante, sí, justo sí lo tenía acá, ¿no? Pero nos ayuda a entender cómo funcionan las arquitecturas multiagente en el sentido estricto de que ya no necesitamos crear una red neuronal y que cada uno de estos pesos y funciones puedan fungir como una entidad o un elemento más pequeño, sino que incluso podemos sustituir ese procesamiento por un LLM y voilà, ahora tenemos arquitecturas multiagentes, ¿no? Que se enfocan en una sola cosa. Y este otro gráfico que tengo acá, pues básicamente lo que nos permite entender es las diferencias más grandes entre una red neuronal tradicional versus la red basada en grafos, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada ciclo, para cada proceso tenemos primero modelos probabilísticos de diferentes procesos que pueden correr de manera concurrente y luego un transformer, que en este caso muy estricto hablando, un transformer lo que hace es convertir este valor que puede ser tanto discreto como continuo en un objeto que puede, o sea, en un solo valor para poder volverlo a ingestar en otro grafo, ¿no? En otro acyclic graph dentro de una red neuronal o una red neuronal per se. Y eso está muy interesante por lo siguiente, ¿no? La información entre módulos se representa como grafos porque es mejor tener valores dinámicos en vez de estáticos para un mapa de características. Y lo que está muy valioso también es que cada uno de los arcos de mi grafo pues tiene valores numéricos, ¿no? De hecho, como sabrán de imaginar, el tema de los grafos nos sirve de mucha utilidad para también, digamos, el background de una red neuronal. Si tú conoces teoría de grafos, puedes fácilmente comprender cómo opera una red neuronal, ¿no? Y bueno, el entrenamiento global como una alternativa superior al entrenamiento aislado de módulos. ¿A qué nos referimos con entrenamiento global? Pues aquí lo que tenemos es cálculo de matrices o computación de matrices o multiplicación de matrices y cada uno de las funciones que vemos acá, F0, F1 hasta F3, son predicciones locales. La predicción global es, digamos, ya cuando llegas a X5, donde ya hiciste, digamos, una serie de operaciones que dan un resultado y que al final del día lo único que hacemos es verificar la función de pérdida, ¿no? Lo contrastamos con el valor que estamos esperando y al final el resultado termina siendo procesado por E. Esto no debería ir acá. Pero bueno, vámonos rápido ya para ir cerrando. Tenemos 5 minutitos más para terminar de expresar, por ejemplo, el aprendizaje basado en gradientes utilizando la tecnología de los grafos, ¿no? De las Graph Transform Networks. Transform Networks. Entonces, lo que tenemos en digamos, como resumen en esta otra sección, y de hecho hubo que remover, digamos, una sección extra porque la sección o lo que viene en el paper entre esta parte y donde ya empezamos a ver los casos prácticos, es un par de técnicas que son muy útiles, pero que nos iban a agregar entropía y de hecho tenían mucho sentido para el caso práctico, los casos prácticos, porque se utilizan en una parte de nuestra red neuronal, pero decidimos en el GDG que valía la pena sacarlos de la ecuación y simplemente enfocarnos en la parte de descenso de gradientes. Entonces, vamos a terminar de ver estos bullets y nos vamos a los ejemplos y las conclusiones. Lo que tenemos para compartir de resumen en esta sección del aprendizaje basado en gradientes es que la necesidad de las funciones implementadas por cada módulo son continuas y diferenciables para permitir el uso de backpropagation. Es decir, nosotros estamos resolviendo un problema complejo en diferentes funciones.
porque lo que vamos a hacer es aplicar una técnica que tampoco era tan popular en ese entonces, que se llama propagación hacia atrás, que básicamente en vez de hacer feed-forward networks, es decir, un cálculo hacia adelante, digamos, en un grafo acíclico, o más bien en un grafo, lo que hacemos es transformarlo en un grafo acíclico, donde lo que hacemos es hacer computaciones, digamos, de un resultado que acaba de ser operado en diferentes funciones, volvemos a tomar ese valor y lo ingestamos de nuevo, ¿no? Ya eso se refiere básicamente con el tema de backpropagation o propagación hacia atrás. Y el otro bullet, perdón por el ruido, que no sé si les llega, pero están pitando aquí afuera, no sé por qué, creo que están pasando unos políticos o algo, una campaña política y por eso andan en un carrito pitando, por eso me puse un poco nervioso. No sé si escuchan. Qué fiesta tienen estos amigos en viernes. Entonces, bueno, el otro bullet que tengo para compartir con ustedes es justo que la generalización del algoritmo de backpropagation para calcular eficientemente los gradientes de la función de pérdida con respecto a los otros parámetros del sistema. Tal vez hasta acá, a este punto, hemos omitido o olvidado a qué se refiere con la función de pérdida, pero básicamente, cuando hablamos de una función de pérdida, es el proceso o el valor numérico típicamente es discreto, de cuánto es digamos, la falta de precisión, ¿no? Existen dos como componentes en un algoritmo de aprendizaje automático, es el costo del camino, que en este caso es el loss function, es decir, cuánto tiempo nos va a tomar de cómputo para poder resolver eficientemente una ecuación, y en este caso justo la función de pérdida, y de hecho también lo podemos verificar justo acá, en nuestro pequeño grafiquito. Cuando estamos construyendo una red neuronal, déjenme ver dónde está, funciones de activación, ReLU. Aquí está justo la multiplicación de matrices de la cual hablábamos. Aquí está entropía cruzada. Aquí está, función de error comparando la red neuronal con justo, llamamos costo del camino o función de pérdida, ¿no? O sea, ¿qué tanto está equivocado o qué tan equivocado no lo está en una precisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos incluso aquí en esta parte un grafiquito para poder medir, bueno, este es el accuracy, pero el otro valor justo es precision, ¿no? Y, por ejemplo, después de entender un poquito la función senoidal y cómo está estructurada nuestra arquitectura de redes neuronales, aquí, por ejemplo, habla de la función de pérdida. Entonces, aquí tenemos la función de pérdida, que es el objeto que está en la izquierda, y la función de precisión. Son los dos valores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo descenso de gradientes estocástico o cualquier otro. El que es por lotes o el que es... hay otro más que no recuerdo ahora la técnica. Entonces, es muy interesante. Ahí no le puedo dar zoom. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí vemos como dice loss y validation loss, ¿no? Entonces, se refiere a la función de pérdida o cuáles son los valores que no está detectando de manera exitosa nuestro agente inteligente. Y cuando vemos aquí el prefijo de val, es que se refiere a el dataset que estamos utilizando acá. Tiene valores de prueba, un dataset de entrenamiento, un dataset de prueba y otro dataset adicional que es el de validación. Entonces, seguramente en este ejercicio se construyeron 40,000, 10, 10, 40,000 observaciones de mi dataset de entrenamiento, 10,000 para probar, perdón, 10,000 de validación, porque la validación va antes de la prueba, y finalmente 10,000 de prueba, ¿no? Y bueno, este objeto que aparece acá, con este emoji, es porque en esta parte del ejemplo pasamos de un 85-90% de precisión a un 77%. Y eso fue porque creo que nos hace falta hacer aquí están las capas, 2 senoidales y una softmax, y lo que tenemos que agregar aquí es un dropout rate, o sea, pedirle a nuestra red neuronal. O sea, aquí ya está llegando a un proceso de memorización, y vemos aquí lo que tenemos que hacer. Bueno, para empezar, ser más precisos y usar menos poder de cómputo, pero aquí en algún momento le decimos, no, ¿sabes qué? Estamos haciendo overfitting, tenemos que de nuestra red neuronal reducirlo.
porque aquí, por ejemplo, el dataset de pérdida, el coeficiente de pérdida está mucho más violento, ¿no? Hasta ponen un emoji como de, hey, ¿qué pasó? Teníamos poca pérdida, ¿qué fue lo que ocurrió? A pesar de que la precisión está siendo pues del 97.5%. Entonces, a ver, vámonos ya para ir terminando rápidamente con el resto del contenido. Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico que lo que está expresando básicamente es el descenso de gradientes, ¿no? Es decir, cómo nosotros constantemente tenemos que, para nuestro algoritmo de optimización, aquí tenemos un hiperplano con dos dimensiones, W1, W2, y lo que estamos buscando es pasar del punto más alto de este hiperplano al punto más bajo, ¿no? Y ese se le llama, dependiendo de la solución en la que nos acerquemos y dependiendo de dónde se encuentre en el descenso de gradientes en este hiperplano, puede ir hacia uno o hacia otro. El que está más acercado hacia la izquierda es el local mínima. No, el global mínima. Y el que está a la derecha parece que es el local mínima, que básicamente son dos conceptos para poder determinar en qué punto de nuestro algoritmo de optimización este valor digamos, es el mejor para poder llegar a una muy buena función de pérdida, es decir, que no tenga errores cuando de pronto esté observando, teniendo acceso a nuevas observaciones, ¿no? Y de hecho, todo está obviamente basado en planos euclidianos, porque nos ha funcionado a lo largo de la historia, pues, utilizar, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta figura, pero nos permite encontrar el balance perfecto entre función de pérdida y función de activación. Ese punto justo que aparece en rojo, lo que trata de expresar es el punto medio de los dos elementos que se van a utilizar para considerar, ¿no? Y si utilizamos ese valor como el learning rate correcto, entonces vamos a poder fácilmente llegar a un punto en el que estamos exitosamente calculando y llegando a un buen resultado. Bueno, aquí explica un par de cosas más. Si quieren me voy a ir rapidísimo ya para ir terminando. Aplicaciones de reconocimiento de escritura. Estos básicamente son también un poquito más de literatura o de lo que viene en la sección que terminamos removiendo. Básicamente lo que tenemos para esta parte es la necesidad de que las funciones implementadas por cada módulo sean continuas y diferenciables para permitir el uso de backpropagation. Y aquí son dos diferentes técnicas que se utilizan en la parte práctica, el SDNN y Heuristic Oversegmentation, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, el uso de entrenamiento conjunto de todos los módulos del transformador de grafos para minimizar una medida de error definida a nivel palabra. Esto es muy interesante porque recuerden que la parte aplicativa del paper son dos ejercicios. El primero es justo el que estamos hablando, pero el segundo es el sistema de lectura de cheques. El primero tiene que ver con justo el dataset de MNIST. Entonces, lo que se aplica acá justo es este par de técnicas. Y lo que aquí creo que vale mucho la pena mencionar es que se hace un entrenamiento global en vez de entrenamiento local. Recordemos, tenemos un grafo, un acyclic graph, y lo que tenemos que hacer es, en vez de nada más calcular el valor de una sola iteración de una sola función, calculamos el valor de la función global y de esa manera podemos llegar a un resultado mucho más preciso, ¿no? Y el otro caso, el sistema de lectura de cheques, aplica otra técnica. Lo que es importante recordar acá es que se aplica la misma técnica de grafos, pero aquí tienes una interdependencia entre el primer grafo con el último, porque lo que haces es extraer progresivamente información de nivel superior a inferior. Por ejemplo, si estamos haciendo visión por computadora para un cheque, primero tenemos que obtener el valor completo del cheque en términos de mapa de píxeles, cuál es el tamaño y el ancho y el alto y los objetos, pero no podemos ir, por ejemplo, a ver el detalle fino del objeto, de los números, sin antes poder tener el lienzo completo, ¿no? Entonces, esto que estamos ahí expresando es imagen del cheque, grafo de campo, es decir, el objetito que se alcanza a ver donde están almacenados los valores numéricos del mismo cheque, el grafo de segmentación, que es ir partiendo poco a poco los diferentes valores numéricos, que también justo se utilizan en este. De hecho, el objeto SDNN, la red neuronal de SDNN, lo que hace es ir barriéndose todo el objeto hasta poder encontrar
y proponer diferentes cortes para encontrar, digamos, los mapas de bits que representan valores numéricos, ¿no? Y grafo de reconocimiento, es decir, aplicamos la misma heurística que usamos en el algoritmo de MNIST para poder saber qué valor es del 0 al 9, sacar una predicción y tenemos que interpretar también el valor no solamente de un objeto, sino de toda la cadena de caracteres completa, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tenemos que procesar es el último componente, que es el grafo de monto. Vean cómo cada una de las dependencias del sistema de lectura de cheques se parece mucho a cómo podrías construir hoy una arquitectura multiagente. Lo que quiero decir básicamente es que cada uno de las redes neuronales operan como un proceso aislado, pero que también tienen cierta interdependencia, porque no podemos, por ejemplo, saber el grafo de reconocimiento si no tenemos contexto primero de qué estamos segmentando, dónde se encuentra el campo y, por supuesto, el cheque completo, ¿no? Y de hecho, así es como opera nuestro cerebro, solo que en este momento, pues para nosotros ya es súper obvio, ya no es tan, ¿cómo decirlo? Ya no podemos en este momento nuestro neocórtex ir partiendo cada una de estas partes, a menos de que hagas este esfuerzo consciente, ¿no? De enfocarte en una sola parte, observarlo bien, enfocarte en otra sola parte y observarlo bien, y luego ir tratando de integrar toda la información que tienes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, uno de los algoritmos que acabamos de describir. Este particularmente es el que reconoce, una vez que ya estás en el cheque, en el campo de texto que se está evaluando y se puede segmentar. Ahora lo que hacemos es un barrido de la información para poder hacer la técnica del recognizer, ¿no? Y bueno, se aplica una técnica también que se llama discriminative forward. Así como hablábamos del backpropagation, también hay algunas técnicas que utilizan redes neuronales, y creo que la gran diferencia entre el backward y el forward es que tú construyes arquitecturas de redes neuronales que van hacia adelante o que van hacia atrás, dependiendo de lo que estamos tratando de predecir, ¿no? O de calcular o de clasificar, ¿no? Y bueno, tenemos aquí ya ahora sí finalmente la discusión y conclusiones. Me pasé por 10 minutos. Va buenísimo, Eric. No había visto tu mensaje, discúlpame. Bueno, buenísimo, Omar. No te preocupes, ya nada más tenemos 10 personitas, pero todo bien. Muchas gracias por estar acá. Ya estamos terminando, ¿no? Les prometo que no me voy a tomar más tiempo. En la número 10, el último componente de información que queremos compartirles a ustedes es que, bueno, ya en las conclusiones y discusión, el aprendizaje basado en gradientes es lo que se ha vuelto ya también punta de lanza, especialmente para visión por computadora, para redes neurales convolucionales y también incluso para otras tareas. El descenso de gradientes se utiliza porque tienes dos funciones que tienes que tener en cuenta, tanto la función de activación como la de pérdida o costo del camino, que es lo que normalmente se le denomina. Y se necesita un organizador general para el aprendizaje en sistemas grandes. O sea, piensen que, por ejemplo, este otro algoritmo del que hablábamos en este caso particular, donde tienes varios componentes computacionales que van tratando de resolver, y cuando resuelven el resultado lo mandan al siguiente nodo de procesamiento, ¿no? Entonces a eso se refiere con sistemas grandes. Y las Graph Transformer Networks resuelven el problema de asignación de crédito. O sea, hoy ya, por ejemplo, Rappi Card, si buscan en Google Scholar, pueden encontrar que la manera en la que están resolviendo problemas complejos ya no es con clasificadores lineales, sino que utilizan incluso redes neuronales, porque pueden ingestar diferentes capas de información. Particularmente Rappi es un gran ejemplo, porque pues Rappi, la mayor fuente de información no es el buró de crédito, sino tu teléfono, ¿no? De tu teléfono pueden adquirir, no sé, 50, 60 diferentes cosas, características de información útiles. Por ejemplo, quién es tu carrier, o sea, si estás usando Telcel o estás utilizando Movistar, y a partir de ahí inferir cuál es tu capacidad de crédito o de compra, ¿no? Cada cuándo estás comprando en Rappi, qué teléfono tienes, de qué tamaño es tu pantalla, y una serie de características que pueden ayudar a poder predecir con muy buena precisión, porque de hecho son de las mejores empresas que tienen muy poca tasa de morosidad, porque saben perfectamente cuánto te pueden prestar y cuánto es el riesgo que ellos toman, porque saben a mucho detalle qué es lo que estás comprando. Por ejemplo, también podrían fácilmente reconocer tus SMS
y ver si te está un banco pidiendo información o cuántos gastos estás haciendo, ¿no? O sea, toda esta información se puede guardar en una capa de redes neuronales y a partir de ahí llegar a conjeturas, ¿no? Otros 2 bullets, creo que ya es como lo último que tenemos. La formulación de todos los pasos de un sistema de análisis de documentos como transformadores de grafos a través de los cuales se pueden propagar los gradientes. O sea, está un poquito reconociendo que el descenso de gradientes con un grafo para poder tener nuestro feature maps en vez de tenerlo todo estático es justo lo que traen a la mesa, que ha generado mucho valor y que hoy en día pues ha habido un boom en términos de cómo se ha utilizado las redes neuronales para diferentes tareas, ¿no? Y bueno, también lo que mencionamos anteriormente, los métodos y arquitecturas presentados ofrecen soluciones genéricas a muchos problemas encontrados en los sistemas de reconocimiento de patrones. Y vemos aquí diferentes casos: aprendizaje, características apropiadas para redes neuronales convolucionales, manejo de la segmentación y reconocimiento simultáneo, entrenamiento de sistemas multimódulo para optimizar una medida de rendimiento global, integración óptima de ambigüedades o evitar heurísticas artesanales para aislar objetos. Y ya finalmente, como que el paper sugiere diferentes aplicaciones. Hoy en día, como el paper ya es algo viejo, es del 98, creo que ya lo vemos cada vez más obvio, es decir, hasta para poder hacer predicción de precios de cuánto vale un DEPA en la Ciudad de México, se puede aplicar redes neuronales porque ya resulta relativamente barato tanto utilizar soluciones como TensorFlow, como PyTorch, o Keras mismo para poder llegar a una buena respuesta. Y el dataset también, pues hoy cada vez es mucho más fácil y más rápido poder llegar a utilizar incluso un dataset que hay en Kaggle para poder jugar y entender cómo funcionan estas arquitecturas, ¿no? Ahora sí, perdónenme que me extendí un montón, pero era muy importante tener en cuenta toda esta información. Y ya hacia el final, vieron que ya estábamos pues empezando a patinar, porque ya me traía muy preocupado, que ya son 8:14 y me extendí por 14 minutos más. Pero como siempre, si hay alguna duda, algún comentario, aquí estamos disponibles para lo que necesiten. Y si no, podemos ir cerrando. Creo que aquí. No, al contrario, muchachos, gracias por estar acá. Perdón que me super extendí, pero el paper lo ameritaba y tuvimos que patear un par de conceptos, pero si lo revisan a detalle, las últimas 10 hojas antes de las conclusiones es donde se encuentran esos dos diferentes arquitecturas que sobre todo sirven muy bien, no para el dataset MNIST, que era el objetivo de digamos, el objetivo educativo, digamos, de este par de sesiones. Entonces, por eso es que los tuvimos que patear y salirnos un poquito del marco de referencia que nos daba Gemini, ¿no? Entonces, bueno, perdón que me fui extremadamente veloz hacia el final. Espero que hayan tenido un muy buen viernes y espero también que disfruten. Ojalá aprovechen que, según yo, es quincena. No tengo ni idea porque no me pagan cada 2 semanas. Pero les mando un abrazo y espero que hayan disfrutado esta sesión. Antes de que cerremos la llamada, me voy a asegurar de poder ver quiénes son los que están aquí como registrados. Pero si no hay nada más, es momento de terminar la grabación y solamente agradecerles por el tiempo, por el espacio. Y nos vemos mañana. Mañana tenemos otra cita para poder revisar, que es mucho más didáctica, irónicamente, esta sesión con nuestro amigo Giovanni, con nuestro sensei. Y pues nada, muy buena noche. Pásenla bonito. Seguro, Berito. Nos vemos. No, gracias a ti, Luis. Que tengan buena noche. Buenas noches.